Estimados amigos, la presentación que sigue tratará sobre el marco conceptual en el que se apoyará el tema de las coberturas de riesgo para la agricultura familiar, pretendiendo con ello orientar el trabajo posterior en este foro. El contenido de la presentación nos indica que tenemos 8 puntos para tratar. Sugerimos, a los efectos de ser más amena la presentación, ir desplegando las láminas del PowerPoint anexo a este video, a los efectos de ir ilustrando todos los puntos de esta conversación. El primer punto que vamos a tratar con ustedes dentro del marco conceptual es la importancia de la agricultura familiar. Ustedes saben que la agricultura familiar tiene una presencia muy importante en número de explotaciones en América Latina. Alrededor del 50 al 60% de las explotaciones en 8 países seleccionados han sido identificados por la CEPAL como unidades productivas de la agricultura familiar. Sin embargo, si bien la agricultura familiar es muy importante en cantidad de explotaciones y constituye un problema social muy importante para los diferentes países, por el reducido tamaño de sus unidades familiares, el porcentaje de superficie agropecuaria que ocupan es menor. Y la producción, lo que explica de la producción total de los países, también es menor que la agricultura empresarial. Esto es una dualidad muy conocida de la concentración de las tierras, que indica que muchos disponen de poca superficie y unos pocos disponen de la mayor parte de la superficie agrícola. La agricultura familiar tiene, sin embargo, otra importancia fundamental, y que es la presencia importante de este tipo de agricultura en la producción de los alimentos frescos, las hortalizas, las frutas, ciertos farináceos, sobre todo en las zonas de Centroamérica, cultivos como el poroto y otros farináceos relacionados, y en la producción de los animales de granja, aves, cerdos, apicultura y lechería. Para nivelar, como hablábamos de un marco conceptual, debemos tratar de establecer en conjunto cuáles son las principales definiciones de agricultura familiar. Y para ello debemos tener en cuenta qué variables se utilizan para la diferenciación de la agricultura familiar. La primera y más importante es la extensión del predio. La agricultura familiar es una agricultura de pequeña escala. Mucho se ha hablado durante muchos años de los pequeños productores. Hoy se los caracteriza con más detenimiento en agricultura familiar. La utilización de mano de obra familiar relacionada con esto, con una extensión de predio insuficiente, que hace necesario utilizar la mano de obra familiar, no da como para pagar trabajo remunerado. La residencia en el predio, otro factor de importancia para definir la agricultura familiar. La mayoría son residentes en el predio. Los ingresos. La agricultura familiar combina ingresos agrícolas con ingresos no agrícolas provenientes de la venta de su fuerza de trabajo por parte del productor y su familia. Y la comercialización de la producción. En cuanto a la agricultura familiar, buena parte de la producción se destina al autoconsumo y no se transa en los mercados. Para identificar la agricultura familiar, Acosta y Rodríguez, de FAO en Chile, han hecho una interesante selección de variables, que son estas mismas que acabamos de mencionar, en el cual vemos que la residencia en el predio está presente en la agricultura familiar de subsistencia, que es como ellos le llaman al primer estrato de la agricultura familiar. También está presente en la agricultura familiar propiamente dicho, y no está presente en la mayoría de los casos de la agricultura empresarial. La mano de obra familiar se emplea en las 2 primeras categorías, mientras que en la agricultura empresarial no se emplea mano de obra familiar. La mano de obra asalariada no se emplea en la agricultura familiar de subsistencia, se emplea limitada con ciertos parámetros en la agricultura familiar y sí es la base de la agricultura empresarial. La superficie no cubre las necesidades básicas de la agricultura familiar de subsistencia, pero sí cubre
buena parte de las necesidades básicas de la agricultura familiar y, por supuesto, cubre las necesidades básicas de la agricultura empresarial, dado los excedentes que ésta genera. La comercialización no está presente en la agricultura familiar de subsistencia, sí está presente en la agricultura familiar clásica o típica y, por supuesto, es parte ineludible de la agricultura empresarial. Con este estado de variables, Acosta y Rodríguez realizaron unas definiciones que son las que vamos a utilizar en el presente foro para referirnos a estos tres tipos especiales de productores. La agricultura familiar de subsistencia, en donde el productor vive en el predio, utiliza mano de obra familiar principalmente, no contrata ni siquiera permanente, posee una extensión que da para un ingreso que no da con las necesidades mínimas básicas del hogar, no da para satisfacer el ingreso, quedan por debajo de la línea de pobreza, y en general venden la mano de obra para lograr ingresos suplementarios. El destino principal es el autoconsumo, no hay transacciones en el mercado. Esto también se le llama en otros países agricultura familiar campesina. En cuanto a la agricultura familiar, ya ahí tenemos un nivel más capitalizado de agricultura, que el productor vive en el predio, utiliza mano de obra familiar como principal fuente de trabajo, pero agrega mano de obra remunerada, tanto safralmente como permanentemente, pero acotada, limitada a no más de un porcentaje de la mano de obra total. El ingreso da para cubrir las necesidades básicas del hogar, el excedente se vuelca al mercado, luego de ser utilizado en el autoconsumo, y esta es la forma, digamos, más típica a la cual se dirige la mayoría de los programas de incentivación de la agricultura familiar. La categoría anterior de agricultura familiar de subsistencia ya necesita de instrumentos más del tipo social que del tipo productivo. En esta categoría los instrumentos útiles son los de tipo productivo, dado que sus restricciones permiten ser superadas mediante la incorporación de tecnologías apropiadas y de organización de productores. Por último, la agricultura empresarial, el productor no vive necesariamente en el predio, utiliza mano de obra asalariada, la extensión es importante, se generan excedentes productivos y el destino es el mercado. Es la típica agricultura empresarial que es responsable por la mayor parte de la producción exportable de los diferentes países. Luego de revisar las definiciones de la agricultura empresarial, vamos a revisar las estrategias de gestión de riesgos, a los efectos de ver cómo deben utilizarse estas herramientas para dar una adecuada cobertura a los productores de los riesgos agrícolas. Luego de analizar, identificar y evaluar un riesgo, hay tres tipos básicos de estrategias que pueden ser utilizados. En el esquema que se presenta en la lámina correspondiente del PowerPoint, que volvemos a exhortar a desplegarlo paralelamente a este video, vemos tres estrategias que son las más utilizadas para cubrir los riesgos de las explotaciones agrícolas: los riesgos climáticos y los riesgos biológicos. Tenemos por un lado, una de las estrategias fundamentales es la prevención de riesgos, la protección contra los riesgos, es decir, todo lo que se debe hacer dentro de las unidades productivas para evitar que el impacto de los riesgos sea más importante de lo que se lo puede acotar. Es tratar de acotar y de reducir el impacto de los riesgos. Por otro lado, cuando no podemos hacer eso, cuando eso que hacemos es insuficiente, no podemos prevenir lo suficiente o la prevención no da resultados suficientes, tenemos otro tipo de estrategias, que es la financiación externa, es decir, la transferencia de los riesgos a un tercero. ¿A quién se le transfieren los riesgos? A las compañías aseguradoras, mediante los programas de seguros. Esta es otro tipo de estrategias. El intermedio entre las dos, entre lo que hacemos dentro del predio para proteger, para prevenir, para reducir el impacto de los riesgos,
y lo que hacemos transfiriendo el riesgo a una compañía especializada para que lo maneje, tenemos las estrategias de financiación interna de los riesgos. Es decir, tratar de retener el riesgo en la explotación haciendo un autoseguro, es decir, un fondo de reserva, es decir, elementos tecnológicos que permitan, o financieros internos en la explotación, que permitan retener ese riesgo en la explotación porque su impacto es de pequeña magnitud y no vale la pena económicamente transferírselo a una compañía de seguros, sino que la ecuación económica nos dice que es más económico retenerlo y financiarlo dentro del predio con fondos de reserva o con medidas tecnológicas. Por lo tanto, las estrategias de gestión de riesgo las podemos sobre todo definir como aquellas que hacen a la prevención, a la reducción, a la retención o a la transferencia de los riesgos. Para hacer prevención hay que mejorar la capacidad de la empresa para hacer frente a ese riesgo, y ahí tenemos todo lo que tiene que ver con sistemas de información. Para hacer reducción de riesgos tenemos la diversificación y la dispersión, dos elementos fundamentales. La diversificación, hacer más de un rubro, 2 o 3 por lo menos, más de 2 o 3 no hay efectos, de acuerdo a los modelos matemáticos que indican esa función. Y hacer dispersión es dispersar los rubros en el espacio y en el tiempo. Esas dos técnicas, diversificación y dispersión, no solo las deben hacer los productores, las hacen también las compañías de seguros, a los efectos de equilibrar las carteras de riesgo. En el caso de la transferencia de riesgo, ya dijimos que hablábamos de los programas de seguros, y en el caso de la retención, hablábamos de los autoseguros. Pero estas estrategias de riesgo no se aplican solamente sobre el productor agropecuario. Todo el sector agropecuario y todo el sistema macroeconómico está influido por una cadena de riesgos en la cual hay impactos. Es decir, el productor agropecuario, el productor familiar, el productor empresarial, el productor de subsistencia, no está solo en esto de los riesgos. Está compartiendo los efectos de los riesgos con el resto del sistema económico. Los efectos que produce las pérdidas de producción sobre la cadena productiva impactan en los mercados, en los precios, en la vida de las cooperativas, en la pérdida de los clientes, en los problemas de comercialización, en el financiamiento, en la banca, en los proveedores. Hay flujos de impactos que establecen efectos inmediatos acerca de todos los impactos climáticos que afectan al productor agropecuario. Por lo tanto, hay problemas de no pago, problemas de crédito dudoso, problemas de falta de cumplimiento con los pedidos, aumento de las tasas de interés, aumentos de los pasivos, es decir, todo el sistema económico sufre efectos de los riesgos. ¿Y para qué tratamos de establecer esto? Para establecer el concepto de que toda la sociedad es responsable por la gestión de riesgos, en mayor o menor medida, y no solo el productor agropecuario. ¿Y qué consecuencias tiene que toda la sociedad deba ser responsable sobre la gestión de riesgos? El hecho de que toda la sociedad tiene que contribuir a la gestión de riesgos. ¿De qué forma? A través de aportes económicos. ¿Y quién es el que lleva los aportes económicos? El Estado. Cuando el Estado subsidia a productores agropecuarios sus seguros, está tomando la cuota parte de responsabilidad del resto de la sociedad para llevar adelante una gestión de riesgos. De esa forma, toda la sociedad se beneficia porque la gestión de riesgo no es solo exclusiva de los productores agropecuarios ni de los productores familiares agropecuarios, sino es un problema de toda la sociedad y toda debe contribuir. Y el Estado lo canaliza a través de subsidios y a través de apoyos a los sistemas de seguros. Una vez que sabemos que la agricultura familiar es parte de este complejo y que tiene una cierta responsabilidad,
queremos con ustedes indagar cuáles son las fortalezas de la agricultura familiar que hacen que la gestión de riesgos se desarrolle en forma más adecuada. Una de las principales fortalezas de la agricultura familiar es la dispersión geográfica de sus productores y de sus producciones. Recuerden, la dispersión era una de las estrategias de gestión de riesgo. La diversidad y el reciclado de nutrientes, la diversificación de la producción, el uso de variedades locales adaptadas, todo eso forma parte de la diversificación, y la diversificación es una de las estrategias más importantes para reducir el impacto de los riesgos. El control directo de la producción por parte del dueño de la explotación, que reside en ella y puede controlar en tiempo real los hechos y los sucesos que atañen a su producción. Y el uso mayoritario de mano de obra familiar, que hace un especial cuidado de las tareas agrícolas. Todos estos son fortalezas que ayudan a que la gestión de riesgos de la agricultura familiar pueda ser mejor que la gestión de riesgos de la agricultura empresarial. Pero sin embargo, también la agricultura familiar tiene debilidades. La escasez de recursos económicos muchas veces impide el aseguramiento y genera una gran dependencia de los subsidios. Muchas veces a la agricultura familiar el nivel de subsidios tiene que pasar del nivel de compromiso de la sociedad para ser un nivel de apoyo acentuado. El pequeño volumen económico de las primas de sus seguros no justifica a la mayoría de las aseguradoras desplegar programas de seguros sobre el terreno. Esto puede ser subsanado, pero aquí hay un gran papel de las asociaciones de productores, que hasta ahora lamentablemente han estado un poco ajenas a la gestión de riesgos y a los programas de seguros. Es una de las principales soluciones para la agricultura familiar que las asociaciones de productores puedan establecer canales de distribución y venta de estos seguros en forma mucho más adecuada. También los microseguros, que vamos a ver más adelante, cumplen este papel. El escaso uso de insumos y tecnología en la agricultura familiar obstaculiza muchas veces el desarrollo de seguros de rendimiento, debido a que la depresión de los rendimientos muchas veces no es solamente por impacto climático o biológico, sino que también es por bajo o escaso uso de insumos y tecnología, y quedan enmascarados los efectos. Y las carencias en gestión empresarial, las carencias en comunicación, limitan el aseguramiento. Es una de las debilidades más importantes de la agricultura familiar, junto con el pequeño volumen de primas que no justifica muchas veces el pliegue de programas de seguros. Los modelos para la agricultura, de seguros para la agricultura familiar, sobre todo en América Latina, en el mundo en desarrollo, los países emergentes, como se dice hoy día, son de dos grupos más bien definidos. Hay unos modelos excluyentes en los cuales se dedica el programa de seguros solamente y exclusivamente a la agricultura familiar. Y hay otros modelos que son incluyentes, inclusivos, en donde se cubren los riesgos de la agricultura familiar y también los riesgos de la agricultura empresarial y la agricultura de subsistencia. Es decir, son modelos en los cuales se hace una cobertura diferenciada con diferentes niveles de subsidio y de diferentes instrumentos de acceso para las diferentes tipologías de productores. Cada uno de esos modelos tiene ventajas e inconvenientes. Los modelos exclusivos para la agricultura familiar tienen un gran inconveniente, que es la generación de importantes cúmulos de riesgo. Los cúmulos de riesgo muy conocidos por las empresas aseguradoras y reaseguradoras son una de las limitantes más importantes para el desarrollo y sostenibilidad de los sistemas de seguros. Cuando se forma un cúmulo de riesgo, las empresas no pueden equilibrar sus carteras de riesgo y se terminan discontinuando los seguros, produciendo la quiebra de las compañías aseguradoras. Ese es el principal inconveniente para este tipo de modelos, los modelos exclusivos para la agricultura familiar, que terminan dependiendo
de un presupuesto del Estado que cada vez es más grande y cada vez tiene que ser más a pérdida. En los modelos inclusivos, en donde todos los tipos de agricultura coexisten en esa cartera de riesgo, los rubros de una agricultura pueden dar pérdida, los de otra pueden dar ganancia y por lo tanto se compensan los efectos. Esa es la principal ventaja de este tipo de modelos, los modelos inclusivos. El principal inconveniente es que en los modelos inclusivos se hace necesario agudizar el ingenio, agudizar el desarrollo de instrumentos diferentes y desplegar sobre el terreno estrategias diferenciadas con distintos componentes institucionales que muchas veces no están presentes ni en los gobiernos y menos aún en las compañías aseguradoras. Los microseguros es uno de los nuevos desarrollos que ha tenido la ciencia de los seguros últimamente. Ustedes van a tener una presentación específica sobre microseguros, aparte de este vídeo, en el cual van a poder ver todas las características de los microseguros. Pueden ser una opción para la agricultura familiar, lo estamos planteando en términos de interrogante, lo queremos debatir en este foro y queremos los aportes de ustedes en este foro. Pero los microseguros tienen semejanzas con los seguros para la agricultura familiar en muchísimos de los aspectos y tienen diferencias, se dirigen a otros estratos de baja renta, sobre todo a los estratos de agricultura familiar de subsistencia, pero tienen semejanzas en cuanto a que están dirigidos a este tipo de productores más desfavorecidos. También los microseguros se dirigen fundamentalmente a otro tipo de coberturas de riesgo, se dirigen a problemas de vida, problemas de salud, problemas de otro tipo de gastos que sufre la explotación, gastos fúnebres, gastos de otro tipo que enfrentan las personas de bajo ingreso. Pero los microseguros se han combinado con los seguros de agrícolas y están surgiendo soluciones útiles para la agricultura familiar de América Latina. ¿Por qué? Porque tienen muchas características muy útiles para la gestión de la agricultura familiar. Tienen características importantes en lo que tiene que ver con el énfasis en la capacitación. Los microseguros se acompañan de programas de capacitación, la articulación con las microfinanzas, un elemento clave, con el microcrédito, y sobre todo la generación de canales de distribución adecuados a los productores familiares. Entonces creemos a la interrogante de si se pueden integrar los microseguros con los programas de agricultura familiar, creemos que sí. Creemos que los microseguros están llamados a no seguir solamente en el área específica de microseguros, sino a poder integrarse con los seguros de la agricultura familiar para generar nuevas combinaciones importantes para el desarrollo de los pequeños productores. Sintetizando, en esta presentación, para establecer un marco conceptual común para la discusión en el foro, hemos visto la importancia social decisiva en América Latina de la agricultura familiar y la fuente principal de alimentos frescos para la población. Hemos visto que la gestión de riesgos agropecuarios tiene una serie de fundamentos técnicos, muchos de los cuales armonizan con la agricultura familiar. Sin embargo, muchas de las características operacionales de los seguros, como instrumento por excelencia de la gestión de riesgos, no se ajustan a la agricultura familiar, debiendo hacerse un esfuerzo adicional por parte de los programas de seguros para utilizar este instrumento. Los modelos de seguros desarrollados para atender a la agricultura familiar pueden ser incluyentes, considerando la participación de estratos medios y capitalizados de productores, o exclusivos para los agricultores familiares. Los primeros, los modelos incluyentes, tienen la ventaja de disipar los cúmulos de riesgo, principal determinante de la baja sostenibilidad de los sistemas. Y por último, hemos visto que los microseguros, de gran potencial para desarrollo en los países emergentes, tienen en su diseño, en su genética, una serie de características muy útiles
muy útiles para superar las limitaciones operativas de los sistemas de seguros para la agricultura familiar. Muchas gracias y los esperamos en las actividades del foro.